A lo largo de esta investigación, se buscará saber si la mezquita de la Carrera 30 con calle 80 es parte de la adaptación de la religión musulmana en Bogotá y, de ser así, si esto influye en la sociedad bogotana de manera positiva o negativa. Para ello, hemos dedicado un espacio a docentes de varias universidades para que nos aporten su punto de vista con respecto a este acontecimiento. Para los musulmanes, orar es entrar en contacto directo con Dios, con, con, esa, con esa entidad superior que es Alá, fundamentalmente, ¿no? Entonces la oración acompaña mucho la vida del creyente, ¿sí? Entonces en general las mezquitas son el sitio de albergue, las masjids, las grandes mezquitas, son las sedes de las oraciones de los viernes, ¿no? El profeta pues se sentía todo el tiempo muy cercano a sus seguidores, a sus creyentes en el siglo VII en la península arábiga, y pues para organizar un poco su tiempo determinó que los creyentes deberían reunirse los viernes alrededor de él para hacer una gran oración, ¿no? Entonces, y los convocó a un patio, ¿sí? Entonces ese patio debía estar delimitado, pues tenía una cierta delimitación en la ciudad de Medina, y allí se ponía un punto de referencia. Los creyentes deberían orar en dirección a Jerusalén, fundamentalmente, en los primeros tiempos. Pero ya después, por las guerras que hay, ¿sí?, que son atacados la comunidad de creyentes que llama la Mahoma ordena rezar ya no mirando a Jerusalén, sino mirando a la Meca. Entonces, fundamentalmente en la expansión del Islam, la principal construcción siempre fueron las mezquitas. Para responder al interrogante sobre el impacto de dicha edificación, hemos consultado con varios expertos en la materia, y esto es lo que nos han dicho. Esta construcción de la mezquita en Bogotá crea susceptibilidades, crea inquietudes en una sociedad como la nuestra, que no ha sido particularmente multicultural. En su texto, ¿pueden hablar los subalternos?, Gayatri Spivak dedica su obra para refutar las ideas del autor Ranajit Guha, quien afirma que los subalternos no tienen voz en la sociedad, pero que se les debe dar una, ya sea mediante una representación o por sí mismos. La subalternidad de la que se está hablando es aquella en la que se oprime a una minoría dentro de la sociedad. Esto, sin embargo, depende del contexto histórico y social en que se plantea la subalternidad. Citando a Spivak, vemos que dice: se refiere específicamente a los grupos oprimidos y sin voz, el proletariado, las mujeres, los campesinos, aquellos que pertenecen a grupos tribales, en especial a las mujeres. Así, Spivak plantea que los subalternos son un grupo que pertenece a una minoría, pero a diferencia de Guha, dice que sí tienen una voz, tan solo es cuestión de buscarla en la sociedad. Dicho esto, hemos planteado la problemática sobre la religión musulmana en Colombia, que a su vez ha sido un país tradicionalmente y mayoritariamente católico, pero que a su vez ha sido permisivo en cuanto a la libertad de culto se refiere. Esta es la Mezquita de Estambul de la ciudad de Bogotá, ubicada en la carrera 45A, número 1481. Este edificio, si bien ha servido para que se lleven a cabo los rituales musulmanes durante muchos años en Bogotá, no ha sido suficiente para albergar a la creciente comunidad. A causa de esto, la nueva mezquita podría ayudar a apaciguar la gran demanda que se tiene para acudir a estos templos. Para averiguarlo, nos reunimos con uno de los hombres que lidera dentro de esta comunidad. Va a causar impacto en el momento en que todos los musulmanes pues pongamos un interés en que cada mezquita tenga un auge, cada mezquita sea conocida, especialmente el Islam, ¿no?, que es la base de esto. Puede tener porque es la primera y en un sitio muy bueno, sobre la avenida 30, que se ve muy fácil, ¿no? Nosotros acá estamos trabajando en esta mezquita, como digo, hace 8 años, pero no vamos a ir hasta allá suspendiendo esta o suspendiendo cualquier otra, ¿no?, sino cada uno va a trabajar en su sitio, cada uno va a ayudarse, y de una manera integral pues vamos a apoyarnos unos con otros, ¿no? El impacto que surja allá va a surgir acá o va a surgir en cualquier otro sitio, otra mezquita, ¿no? El historiador estadounidense David Bushnell explica en su obra Colombia, una nación a pesar de sí misma, que dicho país ha seguido los modelos económicos y culturales de los países imperialistas. De esta manera, Colombia ha seguido el modelo español durante la conquista y en la actualidad el modelo estadounidense. Siendo esto así, la influencia de los Estados Unidos en Colombia es evidente, y la concepción que se tiene sobre Oriente se ha transmitido como en muchos otros países. Para el teórico estadounidense Edward Said,
El orientalismo consistía en una constelación de falsos prejuicios en el fondo de las actitudes occidentales con respecto a Oriente. El orientalismo es un sistema de representaciones delimitado por toda una serie de fuerzas que sitúan a Oriente dentro de la ciencia y la conciencia occidental y más tarde dentro del imperio occidental. El orientalismo es en sí mismo el producto de ciertas fuerzas y actividades de carácter político. A lo largo de la historia, los conflictos religiosos han sido protagonistas dentro de distintas sociedades. El 11 de septiembre de 2001 cambiaría la forma en que el mundo viese la fe islámica. Con una masiva ofensiva en contra del Islam, Estados Unidos dedicó los medios de comunicación para combatir lo que se creía como el enemigo. Dicha concepción vinculó al Islam con el terrorismo, haciendo que surgieran prejuicios y estigmas en Occidente. El prejuicio es un rasgo general de la sociedad, un proceso que se produce donde quiera que existan normas de identidad. Por otro lado, Goffman afirma, el estigma se ha utilizado para hacer referencia a un atributo profundamente desacreditador. Con ello, queremos buscar qué razón hay de fondo y qué tan perjudicial fue el 11 de septiembre para la comunidad musulmana en Bogotá. Los estereotipos tienden a ser más bien negativos a partir del 11 de septiembre, ¿no? Sí. Cada vez es más interesante la relectura como el 11 de septiembre, ¿no? Pues cómo tan automáticamente se le atribuye a toda una cultura, a toda una civilización. Pues al Islam, ¿no? Pues cualquier atentado de ETA entonces podría servir para que se acuse a toda la cristiandad o a todo el catolicismo, ¿sí? O sea, es un gran artificio de los medios, pues mantener como la idea del Islam. Para muchos la palabra Islam fue citada a partir del 11 de septiembre y siempre en una forma oscura, ¿sí? Sin conocerlo, sin saber, pues, sin tener un contacto cercano con el Islam. Y puedo decir que no es una cultura de la intolerancia, del miedo, del terrorismo, como nos lo quisieron vender esos grandes sistemas de noticias, esas grandes redes de información norteamericanas a partir del 11 de septiembre, ¿no? Es una cultura pues extraordinaria y está a la base también de lo que sería la España que nos conquista, ¿no? Pues esos 8 siglos que anteceden a los reyes católicos de presencia islámica marcan muy fuertemente la literatura, la poesía, el idioma, la arquitectura. Regresamos a nuestro punto de partida y nos encontramos con nuestro actor social, Mohamed, que ha sido de gran importancia. Ha sido él quien nos ha acompañado en todo el proceso de investigación y quien nos ha abierto las puertas a la mezquita para registrar los avances de la construcción. Asimismo, cabe recalcar que su labor en la mezquita no solo es de voluntario de mano de obra, sino que está luchando por crear un espacio óptimo para practicar su religión. Lastimosamente, él no quiso aparecer en la cámara por razones personales. En conclusión, Colombia es una nación que, si bien ha seguido los modelos culturales de otras naciones y sus estereotipos, también ha sido receptivo y tolerante en cuanto a la diferencia de culto se refiere. La Constitución y las leyes colombianas han permitido que esta religión, como muchas otras, se establezca y se practique libremente, lo cual ha generado un movimiento migratorio hacia la capital y, en consecuencia, la construcción de una mezquita. En Bogotá, esta construcción significa aceptación y tolerancia, y le abre la posibilidad a cualquier colombiano o extranjero de llevar a cabo sus prácticas religiosas. Es por esto que Bogotá se ha convertido en una ciudad ejemplar y digna para practicar el Islam.